Señor Jesucristo. El título de la prédica de hoy se llama Dios pesa los corazones. Hoy, 8 de julio de 2025. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Señor, te pedimos que en este momento y este tiempo seas tú hablándonos y ministrando, Padre. Toma este vaso y conforme a tu propósito y voluntad sean hechas las cosas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El título se llama Dios pesa los corazones. El libro de Salmos dice, en el 139, dice: examíname, oh Dios, mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y veré si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista aquí demanda que sea el Señor quien escudriñe su corazón, que sea Él quien lo examine, porque no hay alguien mejor que el Señor mismo que pueda conocer. Porque la palabra dice que Dios conoce el corazón y conoce y discierne las intenciones del corazón. Ahí hay algo muy interesante porque no solamente las intenciones del corazón pueden ser algo que uno piensa o también puede ser algo no pensado. Me explico. A ver, las intenciones puede ser cuando alguien quiere hacer algo con algún propósito. Tiene ciertas intenciones para hacer algo. Y otras cosas son las intenciones en algo que hace, alguien pretende hacer algo, pero realmente no sabe a ciencia cierta cuál es la intención que le impulsa, simplemente lo hace. ¿Cuál es el impulso de querer hacer aquello? Pero simplemente lo hace. Pero Dios conoce realmente los corazones. Dios sabe cualquier intención y cuál es, y cómo nosotros podemos saber realmente cómo es nuestro corazón. Si bien es cierto que Dios ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un nuevo corazón, hay nuevos deseos, todo está hecho nuevo, pero aún así la demanda sigue estando ahí, que sea Dios quien escudriñe nuestros corazones y que nos diga realmente cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón tiene peso o es hallado falto de peso. Sabemos de que realmente no es falta de peso, porque realmente por Cristo todo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Eso dice la Escritura. Pero por ende, siempre el corazón tiene que ser examinado. En cada voluntad al querer hacer algo, en cada cosa que queramos hacer nosotros, siempre detrás hay una intención de querer hacer algo. Cuando tú quieres hacer, digamos, un negocio, hay una intención detrás en el cual está el negocio, lo estás haciendo porque realmente quieres tener una rentabilidad, ciertas utilidades. ¿Cuál está la intención detrás de eso? Pues ciertamente es tener un ingreso por aquella labor o negocio que estás haciendo. ¿Cuál es la intención que está detrás del acto del negocio? Es exactamente eso, tener la utilidad para después disfrutar de aquello. Ahí hay una intención. De la misma forma, para cada actuar de nuestra vida, siempre, antes de un actuar, siempre hay ciertas intenciones, conscientes o inconscientes, pero siempre es empujado por algo. El libro de Daniel dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, no hay nada que se le pase por alto al Señor, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Eso está en Proverbios, si no me equivoco. No hay nada oculto para Dios que no haya de ser manifestado después. Pero es Dios quien conoce el corazón, es Dios quien conoce lo más profundo de cosas que tú tal vez no los conoces. O cierta tendencia natural hacia algo del cual no tienes control, pero el Señor conoce esa intención, conoce esa parte tuya, de lo más profundo tuyo, en el cual necesita ser cambiado y renovado. Recordemos de que todos nuestros pensamientos tienen que ser renovados y cambiados. Si se sustituye algo, se pone algo nuevo. Es cuando sacas una pieza de un artefacto, esa que está viejo, y cuando arreglas una computadora, sacas esto y pones una pieza nueva, totalmente de fábrica y sellado. Igual, el Señor quita lo malo y pone algo nuevo, pero tiene que ser puesto algo. No lo deja vacío.
No deja una casa deshabitada y vacía para que vengan después otros peores o mayor cantidad de espíritus. No. Por el contrario, tiene que ser llenado. Pero por ende, el creyente tiene que ser examinado su corazón en todo momento. Corintios dice, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce a Dios? Pues el espíritu de Dios. ¿Quién conoce al hombre? Pues el espíritu de Dios. Pero como tenemos el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, entonces por ende Él está dentro y Él puede identificar y encontrar cada área o cada pieza que tiene que ser quitada, cada pieza que tiene que ser desarraigada. Oh, pero yo estoy totalmente completo. Estás completamente en Cristo, pero necesitamos ser limpiados constantemente. Constantemente ser renovados con un nuevo entendimiento, con un nuevo pensar, y por ende, eso va a llevar como una consecuencia un actuar distinto. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Eso está en Salmos, que dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Acá vemos de que el salmista dice de que realmente es Dios quien crea un corazón limpio. Ya no existe un corazón de piedra que no pueda sentir, que no pueda obedecer los propósitos del Señor. Sí lo puede hacer porque realmente ya hay un corazón nuevo. Y es más, dice, no crea en mí un corazón limpio. Eso quita toda facultad de que el hombre pueda limpiar su propia casa. El hombre no tiene la facultad de poder hacer aquello. Lo único que tiene de facultad es simplemente su voluntad que la puede rendir. Dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Todo esta batalla está dentro del corazón y de la mente del hombre. Son unas áreas bien complejas, pero en el cual necesita ser dominada al 100% en su totalidad para que el Señor pueda obrar completamente. Si tú entregas el 80% de las áreas de tu vida, pues el Señor obrará en ese 80%. Ese 20% va a ser como una autonomía propia que tú tienes, como un espacio que no dejas que el Señor obre en esa área. Porque posiblemente uno pueda decir realmente esta parte no está tan mal que digamos, por el cual no veo por qué no rendirle. Y hay un problema, que realmente el Señor dice que lo busquen, no dice de corazón, dice de todo corazón. Eso involucra una plenitud. ¿Qué es de, de todo corazón? De todo corazón no es simplemente el hecho, la intención de esto, sino que dentro de intención de querer buscarlo y lo que hay detrás del cual tú no eres consciente, todo aquello, aunque no sepas, también se lo presentas delante del Señor. ¿Cómo lo podemos decir? Pues digámoslo de esta forma. Señor, yo deseo buscarte y no sé si tengas siempre la necesidad o las ganas de hacerlo, pero aún así, si estuviera eso en mí, eso también, Señor, te lo presento. Lo presentas todo, porque la boca en un momento puede decir que sí, pero mañana pasa por vaivenes de la vida, tienes muchas labores, qué sé yo. Tu ánimo fluctúa y de repente no estás tan animado como lo tuviste al inicio. Eso, aún así, eso es entregado. De todo corazón es entregarle todo, aún teniendo todo el ímpetu, las ganas de hacerlos y también cuando no lo tienes. Es el corazón en su totalidad. Es en las dos inclinaciones que puede decidir cuál de esas en determinados momentos distintos. Eso se lo presenta uno a Dios. Y Dios pesa los corazones. Quiero tocar, recuerdan el caso de Samuel, el caso de David. Podemos ver dos casos en el cual David tiene
dos intenciones de su corazón para hacer. Uno en el cual le lleva a ser el autor intelectual del asesinato de Urías. Lo voy a leer. Entonces, eso está en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 11. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Litita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, le dijo, preguntó a Joab por el pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías, desciende a la casa y... A ver, disculpen esto, por acá. Ya, acá. Voy a adelantar un poco. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, la envió por mano a Urías, y en la carta había escrito, poned a Urías al frente de batalla más reñida, y retiraos de él, o sea, que lo dejen solo, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba a la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que había hombres valientes, carne de cañón. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías elitita. David muere, y acá vemos una intención del cual David había maquinado, para el cual, bueno, obviamente porque ya había caído y había tomado su esposa, su mujer, y por cuanto él, por así decirlo, ¿no? Si es que Urías muere, entonces por el cuanto él ya está muerto, entonces tengo carta libre a poder que sea validado la acción que había tomado. O sea, como ella ya está libre y él ya está muerto, entonces tengo carta abierta, según la ley. O sea, y aparte que es el rey. O sea, él habrá pensado eso en su mente para hacer determinada acción. Estas intenciones estuvo en su corazón. Y después sabemos que el Señor encara, y en el momento cuando es puesto en descubierto su pecado, Él se arrepiente. Y después vemos otro episodio. Este es otro episodio distinto. Está en Primera de Crónicas. Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo estaba en propósito de edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya aparejado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado sangre. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese sobre el rey de Israel, porque de Judá escogió el capitán. Y después, más adelante, dice que el Señor que escoge fue a su hijo, a Salomón. Pero acá vemos también que había otra intención también del rey David. Mira, en un momento determinado, para tomar mujer ajena, se vuelve intelectualmente el asesino de Urias. Y en este episodio, ya cuando David está restaurado totalmente, tiene una intención de que de edificar una casa para Dios. Y no solamente eso, sino dice que había aparejado todo para edificar. O sea, él ya había hecho planes en el cual para edificar la casa del Señor. En un momento, algo que le lleva, por la intención de corazón, torcido en ese instante, le lleva a pecar. Y en este caso, no era algo que le está llevando a pecar, pero simplemente a hacer algo en el cual el Señor no le había dicho que él sea el que haga. Había una intención del corazón y había un propósito, y es más, ya había tomado sus medidas de cómo hacer aquello, ¿no? Ya tenía sus planes trazados, pero el Señor le dice de que él no iba a ser, sino iba a ser Salomón, porque sus manos estaban manchadas de sangre, porque era un hombre de guerra. Vemos en un determinado momento que el corazón, cuando está con su mirada desenfocada a Cristo, comete faltas y pecados, con ciertas intenciones que le anteceden antes del acto de caer. Y cuando está con el Señor, tiene también ciertas intenciones buenas, de muy buena fe, que no son para caer, pero simplemente puede ser fuera del propósito del cual tiene Dios
lo está escogiendo para otra cosa. Dos actitudes distintas de una misma persona. Pero uno podría decir, bueno, pues estamos en Cristo y un nuevo pacto. Amén, por supuesto, así. Pero eso no quita el hecho en el cual todo corazón tiene que ser presentado delante de Dios para que sea Dios quien pese y vea realmente cómo está nuestro corazón. Si bien es cierto, tal vez el creyente, como ya no practica el pecado y no puede pecar, pero el creyente puede tener actitudes de muy buena voluntad y de buenas intenciones como David tuvo para creer, construir el templo. Esas cosas las puede tener el creyente, porque estas cosas están apuntando a Dios, no están apuntando al pecado, están apuntando a hacer las cosas de Dios, pero dentro de eso querer hacer algo para Dios, ahí sobre todo es donde el creyente tiene que rendir su corazón para que sea Dios quien lo examine realmente cuál es la intención que está detrás. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algo bien peculiar que me llamó la atención, es esto, ¿no? Eh, la palabra que tiene como fin, que dice que va hasta lo más profundo, pero en un momento determinado toca lo que vendría a ser los tuétanos y las coyunturas. Las coyunturas son justamente en las articulaciones donde hay movimiento. Si nos damos cuenta realmente, si es que nuestras articulaciones quedan bloqueadas y son partidas, nos quedamos inútiles, porque dependemos de las articulaciones para poder movernos y hacer toda nuestra vida. O sea, toda, toda cosa articulada para hacer algo, toda cosa, estas cosas tienen que ser discernidas también por el Señor, tienen que ser pesados. O sea, toda intención y todo propósito ya hasta elaborado, como en el caso de David, con planes ya trazados de cómo hasta eso tiene que penetrar la palabra en el cual discernir qué hay detrás de todo aquello. Y no es para preocuparnos ni nada por el estilo, wow, el Señor va a hacer esto. Porque vemos también que hay una figura en la cual el Señor es la intención del corazón. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrifique a Isaac, el Señor vio cuál era la intención de Abraham de cumplir realmente lo que el Señor le había pedido. Dijo, detente tu mano, no le hagas daño al joven, no le hagas daño a Isaac. Dios comprendió y vio y pesó su corazón y realmente salió aprobado y se lo devolvió, por cuanto ese hijo era el de la promesa. ¿Y esto a qué se puede parecer? Cuando algo es presentado delante de Dios, a alguna intención propia, entonces el Señor es el que va a terminar dando el veredicto. Y si esto está conforme a la promesa y propósito de Dios, entonces te será devuelto. Y no solamente te será devuelto, eso será de bendición, porque cuando fue devuelto Isaac, él fue de bendición para que de ahí vengan todas las generaciones postreras de las promesas que se le hizo a Abraham a través de Isaac. Entonces, el creyente, cuando presenta algo al Señor y esto va y cuadra perfectamente con la voluntad de Dios, entonces le es devuelto. Y cuando te es devuelto, es una confirmación de que te está devolviendo y por ende va a tener que llevar un fruto. Y recordemos que los frutos en el Señor no es una sumatoria, sino es una multiplicación. Por eso son de bendición. Dios sobreabunda. No es uno más uno, es uno y 100 veces más. De esa forma está diseñada la forma como el Señor bendice de acuerdo a su propósito. Y la naturaleza mismo enseña cómo es el obrar de Dios. Lo podemos ver. Y como en una predica se dijo, no, tú ves la semilla, pero en esa semilla inicialmente no ves un árbol, ves una semilla. Y no se parece en nada. Dale tiempo. Que pasa el tiempo, esa semilla será un árbol. Y cuando caigan muchas semillas, será todo un bosque. Y solamente partió de una sola semilla.
El corazón conforme a la voluntad de Dios no es un corazón, o sea, perfecto en el sentido de que tiene que ser perfecto para ser aceptado. Es aceptado porque es rendido, y cuando es rendido es cuando el Señor lo hace perfecto. Porque fue el caso de David. Si ves su historial de David como hombre de guerra y como este episodio de esa mancha de su vida con respecto a Urias y Betsabé, vemos ese episodio cualquiera diría que queda tachado y descartado para siempre. No, pero el Señor dijo que era un corazón conforme a él. ¿Por qué? Porque el corazón de David, aún así, siendo encarado de su falta y de su pecado, entendió y supo que era el Señor que le está hablando y él se arrepintió. Exacto, el corazón perfecto es el corazón que se rinde, aún sabiendo en sus condiciones cómo se encuentra, se rinde. Y es de ahí para adelante que el Señor lo hace perfecto. La humillación para ser levantado, exaltado. Mm, Esperen un momento, saqué unos versículos. Efesios dice, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones y arraigados y cimentados en el amor. El corazón del creyente tiene que estar totalmente lleno del Señor. Y es un corazón que tiene que estar rendido. O sea, cuando es un corazón que está rendido, entonces este es el corazón que realmente tiene un peso. Porque el corazón que se rinde no está pensando en sí mismo, está viéndose a sí mismo que no tiene la facultad de esto y por eso se lo presenta a quien que le puede ayudar a hacer lo que él no puede. Rinde su voluntad, rinde su fuerza y se lo pone a quien tiene la fuerza para poder hacer las cosas. Rinde su fortaleza y voluntariamente, porque sabe y reconoce que aún en la pequeña fuerza que puede tener o mucha fuerza que pueda tener la persona, no es suficiente para poder llegar a ser como Cristo. No, no puede lograr las cosas, sino tiene que ser rendido para que el Señor sea quien haga esa obra. Y así es como el creyente se va haciendo perfecto y va siendo transformado, renovado constantemente. Espérenme. Eh, Mira, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante del Señor. La vida dice de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, uno, de la abundancia que tiene en el corazón. Entonces, lo que tiene que tener uno para poder reflejar aquello es que en el corazón tiene que tener una abundancia y esa abundancia tiene que ser tu palabra, tu propósito, todo concerniente al Señor. De esa abundancia, de lo que conoce a tu Señor, es lo que va a manifestar tu boca. Porque por último, cada cosa que tiene nuestro corazón o quiere hacer algo, si bien es cierto, porque el Señor dice que discierne las intenciones del corazón, y esto está en hebreo, no es parte del antiguo pacto, está en el nuevo pacto, aunque es una carta para los hebreos, pero bueno, ya. Este, este corazón que tiene dobles intenciones, tenemos que ser vigilante para saber si realmente la intención es buena, entonces no lo vamos a saber en ese instante, porque realmente si es que se diseñó que discierne, es porque nosotros no tenemos la facultad de poder saber realmente si está bien o está mal, o simplemente no está mal, pero tampoco es parte del propósito. Entonces, es que este corazón, como el Señor es quien discierne, dejar que sea Él y que nos dé o sea, la validación, si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Y nosotros lo podemos ver a través del fruto que se refleja.
Una semilla que está en mal estado y esto no lo vamos a ver en el instante porque puede ser tan parecida a una semilla que está muy bien. A la hora que tú siembras y de un fruto, veremos que realmente, ¿de dónde venía aquello? Pero para evitarnos que si algo, que por muy buena intención que haya sido de querer hacer algo, y después recién nos demos cuenta que realmente que no tenía el fruto que esperamos, y darnos cuenta que realmente no era el propósito de Dios porque no tuvo el fruto que debería de haber tenido, entonces mejor lo entregamos. ¿Para qué esperar el fruto inadecuado de un corazón con ciertas intenciones si podemos entregar las intenciones desde el principio para tener un buen fruto? Porque al final el Señor dijo, no, por sus frutos lo conoceréis. Los frutos van a dar evidencia de realmente cómo es nuestro corazón. Si está entregado parcialmente o en algunas áreas no, en ciertas áreas quién domina más, o somos nosotros o es el espíritu, estamos rendidos constantemente al espíritu o no. El Señor es quien nos conoce más. Nosotros podemos tener buenas intenciones, quitamos de lado las malas intenciones porque no hay tendencia de creyente a vivir en pecado o practicar cosas de pecado. Esas cosas ya han muerto, ya no están, pero ahora ya está dentro del camino y dentro de ese camino también tienen que haber ciertas depuraciones de limpieza que el Señor tiene que hacer y tiene que ser limpiado por Él, renovado constantemente por firmeza del Espíritu. Tiene que ser renovado constantemente y limpiado y que tiene que ser llenado con nuevas decisiones, nuevos deseos, tiene una nueva voluntad y puede ejercer todas estas cosas. Para concluir, el creyente solo tiene algo que sí le puede agradar a Dios, algo que sí le va a agradar a Dios y es algo que es nuestra voluntad. Es lo único en el cual sí podemos intervenir. Si quieres llamarlo, es la única obra que puedas hacer, es rendir tu voluntad al Señor y que sea Él quien pese los corazones y discierna cada intención de cada cosa que hagamos en nuestra vida. Desde nuestro caminar, cosas ministeriales, cosas de trabajo, proyectos, salud, deseos personales. Bueno, cada quien conoce qué cosas tienes y entonces pedirle al Señor que nos muestre qué hay. Y si esto sale aprobado, hermanos, será devuelto como en el caso de Isaac, devuelto a Abraham y vengan la descendencia y bendiciones, porque será aprobado por parte del Señor. Pero primeramente tiene que ser puesto delante de Él. Hermanos, que el Señor los bendiga.